Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de bases de datos relacionales desde cero, en el cual vamos a seguir con la codificación de la base de datos del proyecto. Así que comencemos. Bueno, ya en la clase anterior empezamos a crear la base de datos desde código. De hecho ya la tenemos creada, se llama proyecto tienda. Y ya creada la base de datos podemos empezar a agregarle las tablas o las entidades que va a llevar dicha base de datos. Entonces lo que vamos a ver en esta videoclase es crear la tabla de clientes y la tabla de créditos desde código. Para ello nos vamos a ubicar en nuestro servidor local, como expliqué en la videoclase anterior, y vamos a entrar a la consola de MySQL para crear las tablas desde código. Entonces vamos a ello. Bueno, ya dentro de la consola de MySQL vamos a empezar a crear las tablas de la base de datos. Entonces, para recordar lo que vimos en la clase anterior, si no sabes o no recuerdas cómo se llama la base de datos que se creó anteriormente o la que estás utilizando, utilizamos el comando show, dejamos un espacio y colocamos databases en plural. Este comando en pocas palabras nos está diciendo, o le estamos diciendo más bien a la consola de comandos, que nos muestre todas las bases de datos del servidor. Entonces si nosotros presionamos enter, vemos todas las bases que tiene el servidor local actualmente. Y la base de datos que nosotros creamos en la videoclase anterior se llama proyecto tienda. Entonces ya teniendo ubicada la base de datos como se llama en el servidor, tenemos que utilizarla, es decir, tenemos que indicarle al servidor qué base de datos de las que tiene ahí almacenada es la que vamos a utilizar. Entonces para indicarle ello, tenemos que utilizar la palabra use, dejamos un espacio y colocamos el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. En este caso se llama proyecto-tienda. Colocamos punto y coma para finalizar la instrucción SQL, presionamos enter y cuando nos aparezca este mensaje database changed, eso quiere decir que ya tenemos seleccionada la base de datos proyecto tienda y ya la podemos utilizar. Entonces ya seleccionada la base de datos, ya podemos empezar a crear las tablas o las entidades que va a llevar dicha base de datos. Entonces la primera tabla que vamos a crear va a ser la tabla de clientes, que tiene los siguientes campos: ID cliente, nombres, apellidos, número de identificación, dirección y teléfono. Es decir, tiene 6 campos, donde el primero, que es el ID del cliente, va a ser la llave primaria, va a ser un número entero, va a ser un campo numérico, pero además de eso le vamos a indicar en la base de datos que va a ser autoincrementable, es decir, que al nosotros ingresar el registro, la misma base de datos va a ingresar el valor para ese campo, y ese autoincremento o ese valor que se va a insertar automáticamente va a ser de 1 en 1, empezando desde el primer registro, que sería el número 1. Entonces para crear la tabla clientes vamos a hacer lo siguiente: vamos a utilizar de nuevo un comando ddl, el create, el mismo que utilizamos para crear la base de datos create, pero en este caso no vamos a colocar database, sino que vamos a colocar table o table. Create table, es decir, crea la tabla con el siguiente nombre. ¿Cómo se va a llamar la tabla? En este caso se va a llamar clientes, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar uno a uno los campos que va a llevar la tabla o la entidad clientes. Entonces el primer campo que va a llevar la entidad cliente se va a llamar ID cliente. Recordemos que va a ser un número entero, es decir, va a ser un int. En MySQL, para indicar que un campo va a ser un número entero o el valor va a llevar números enteros, se coloca int. Luego de colocar int, vamos a colocar un signet, es decir, que va a ser solamente enteros positivos, y además vamos a colocar not null para que el valor que se vaya a ingresar sea obligatorio, es decir, que al ingresar el registro, este valor de este campo y de cliente lo tenemos que ingresar sí o sí. Para eso se coloca el not null. También vamos a colocarle que va a ser autoincrementable, que es lo que le estaba explicando anteriormente, auto increment, y que va a ser la llave primaria, primary key. Con esta instrucción primary key le estamos indicando a la consola de comandos
que este campo ID cliente va a ser la llave primaria de esta tabla. Entonces hasta el momento le estamos diciendo crea la tabla clientes con el campo ID cliente, que va a ser un entero, positivo, solamente admite números positivos, que va a ser obligatorio ingresar, que va a ser autoincrementable, es decir, que la misma base de datos, al nosotros insertar un registro, va a ingresar el valor para este campo y se va a aumentar de uno en uno a medida que empecemos a ingresar los registros. Y primary key, que va a ser la llave primaria. Entonces, ya colocado el primer campo, que es ID cliente, colocamos una coma y colocamos el segundo campo, que es nombres. Entonces, nombres, dejamos un espacio, colocamos varchar. Este varchar nos sirve para colocarle el tipo de dato a un campo, pero que va a ser de tipo texto. En este caso, el campo nombres no va a ser un valor numérico, sino que va a ser un valor de texto o de cadena de texto. Entonces, para indicarle a la consola de comandos que este campo nombres va a llevar texto o cadena de texto, tenemos que colocar varchar. Entonces, varchar, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar la longitud de caracteres máximo que puede contener este campo nombres. Entonces vamos a colocarle que va a tener una longitud máxima de 30 caracteres. Eso quiere decir que al momento de insertar el registro, solamente este campo puede admitir máximo 30 caracteres. Entonces colocamos aquí ahora una coma, colocamos el tercer campo, apellidos, varchar, también vamos a colocarlo de 30, colocamos la dirección sí va a ser varchar, vamos a colocarle de 200, una longitud máxima de 200, colocamos una coma, voy a presionar enter para hacer un salto de línea y que se alcance a ver en pantalla. Si yo presiono enter y sale esta flechita, eso quiere decir que esta es la continuación de la línea anterior, entonces no hay ningún problema. Entonces colocamos ahora aquí teléfono, vamos a colocarle que va a ser varchar de 20 y terminamos de colocar los campos. Entonces cerramos aquí el paréntesis principal, recordemos que aquí se abre el paréntesis principal y aquí se cierra. Colocamos ahora el punto y coma y presionamos enter y vemos que nos sale query OK. Eso quiere decir que la instrucción se ejecutó correctamente y ya tenemos la tabla creada. Para ver que efectivamente se creó la tabla, utilizamos show, dejamos un espacio, pero en este caso, en vez de utilizar databases, utilizamos la palabra tables en plural. Colocamos punto y coma y vemos que la base de datos proyecto tienda solamente tiene creada una sola tabla, la tabla clientes, que es la que acabamos de crear. De algo que me estoy dando cuenta es que se me olvidó colocarle el número o el campo número de identificación del cliente a la tabla clientes. Y para solucionar este inconveniente tenemos dos formas. Podemos utilizar un comando DDL para agregar al final el campo numID, o podemos borrar esa tabla clientes y crearla nuevamente. De la primera forma sería con el siguiente comando, alter table. En pocas palabras le estamos diciendo altera la tabla clientes, que es la que vamos a modificar, altera la tabla clientes y agrega, colocamos add para agregar un nuevo campo, el campo numID, que es el campo número de identificación, que va a ser un varchar de 20. Cerramos con punto y coma la instrucción y presionamos enter y vemos que nos sale query OK. Nos sale query OK, y si nosotros colocamos el siguiente comando describe clientes, nos va a mostrar la tabla con todos los campos que tiene actualmente. Este comando describe, o esta palabra describe, nos permite ver todos los campos que tiene una determinada tabla. En este caso la tabla que vamos a ver los campos es la tabla clientes. Si presionamos enter, vemos que nos muestra los nombres de los campos, el tipo de dato, si el valor es o no obligatorio, si es o no llave primaria, el valor por defecto y si es autoincrementable u otros valores que se pueden mostrar en la estructura de la tabla. Entonces vemos que al final se agregó el campo numID, que lo realizamos por medio de esta instrucción. La segunda forma es borrar esa tabla y crearla nuevamente.
Para ello utilizamos el comando drop o la palabra drop, que significa elimina la tabla clientes. Entonces si nosotros presionamos enter, vemos que nos sale query OK. Eso quiere decir que la instrucción se ejecutó correctamente. Y si nosotros colocamos aquí ahora show tables, presionamos enter, vemos que nos sale que la base de datos, perdón, no tiene ninguna tabla creada. Entonces vamos a crear la tabla clientes nuevamente. Recordemos que podemos utilizar instrucciones SQL que se hayan utilizado anteriormente por medio de las flechas de dirección de arriba hacia abajo que están en el teclado. Entonces vamos a buscar esta, que esta es la principal, y voy a agregar el número de identificación en esta parte. NumID varchar de 20. Coloco una coma y ya agrego esa instrucción o ese campo a la tabla cliente. Voy a presionar enter para seguir la línea de la instrucción para que se pueda ver en la pantalla, y agrego el campo teléfono, que es el que me falta. Entonces voy a buscar aquí la instrucción que había colocado anteriormente, teléfono varchar, presiono enter y vemos que ahora nos sale query OK. Entonces si sale query OK, quiere decir que la instrucción se ejecutó correctamente. Vamos a ver ahora show tables para ver si la tabla se creó correctamente. Vemos la tabla clientes ahí, se creó correctamente. Vamos a ver los campos, describe clientes, punto y coma, y vemos que efectivamente ahora sí muestra el ID del cliente, muestra los nombres, los apellidos, el número de identificación, la dirección y el teléfono. Ya tenemos la tabla cliente creada con sus campos. Ahora, a manera de ejercicio, y para no extender tanto el video, voy a pausar y voy a crear la tabla de créditos, y ustedes a manera de ejercicio la van a ir creando para practicar lo que hemos visto en esta videoclase. Así que voy a pausar un momento el video para crear la tabla de créditos. Bueno, ya creé la tabla de créditos, cuyos campos van a ser ID crédito, que va a ser la llave primaria. No va a llevar números negativos, sino solamente positivos. El campo es obligatorio, va a ser autoincrementable y es la llave primaria. El segundo campo es el campo ID cliente, que va a ser la llave foránea. Ahora posteriormente en próximos videos vamos a ver cómo colocar que este campo ID cliente sea la llave foránea, la que nos permita relacionar esta tabla créditos con la tabla clientes. Entonces, como es una llave foránea, también tiene que ser entera, tiene que llevar el mismo tipo de datos que la llave primaria a la que corresponde. Solamente va a llevar enteros positivos, igual que la llave primaria de la tabla clientes. El campo también va a ser obligatorio, es decir, esta llave foránea o el valor que vamos a ingresar en ese campo también va a ser obligatorio, porque si nos vamos a la lógica, no podemos crear un crédito si no tiene asignado un cliente. Entonces, por medio del ID del cliente, le estamos indicando a esta tabla el cliente que se le está asignando a ese crédito. Entonces, también tenemos otra llave foránea, que es la llave ID usuario, que también va a ser entera, va a ser enteros positivos y también va a ser obligatorio. Con esta llave foránea de ID usuario, nos va a permitir relacionar la tabla créditos con la tabla usuario, y nos va a permitir saber qué usuario fue el que asignó o creó el crédito. Entonces, con esta llave foránea vamos a saber eso. Tenemos el campo estado, que es el que nos va a permitir saber si el crédito está activo o está inactivo. Tenemos el campo valor, que nos va a mostrar la deuda a la fecha que tiene el crédito, va a ser de tipo entero. Y vamos a tener un campo llamado fecha asignación, que es el que nos va a permitir saber en qué fecha se asignó el crédito. Entonces ya tengo creada la consulta o la tabla. Vamos a ver en show tables para ver si efectivamente se creó la tabla. Show tables, ya tenemos las dos tablas creadas. Vamos a ver los campos. Describe créditos. Recordemos que la palabra describe nos muestra la estructura de una tabla. Entonces presionamos enter y vemos que efectivamente nos muestra todos los campos de la tabla créditos. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito, para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto.
Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.